un comentario que pues trata de relatar y de conmemorar el natalicio de Benito Juárez, que es el motivo del puente de lunes. Muchas personas dicen, no, qué padre que hubo puente y qué felicidad y todo, pero ni siquiera sabemos o por qué está este día como un día feriado en el calendario. Así que ahí te va para que no te lo pierdas y que sepas de qué se trata. El 21 de marzo de 1806 nació en San Pablo, Guelatao, Oaxaca, un niño zapoteca que con los años desafiaría todas las reglas del poder y escribiría con leyes el destino de una nación. Y su nombre es Benito Pablo Juárez García. Para muchos, Juárez es sinónimo de austeridad, de legalidad, de la lucha entre la razón y el fanatismo. Para otros, una figura sobrevalorada, convertida en estatua, cuyo rostro se usa más como un símbolo que como un ejemplo. Pero en este comentario quisiera ir más allá del bronce, más allá de esta estatua que todas y todos conocemos. Hoy vamos a mirar a Juárez como lo que fue: un gran abogado, un jurista, un estadista, un reformador radical y sobre todo un defensor incansable del Estado de Derecho. Empecemos por su origen. Juárez nació en condiciones de pobreza extrema. Hablaba zapoteco antes que español. A los 12 años caminó más de 40 kilómetros para llegar a la ciudad de Oaxaca buscando una oportunidad, y la encontró en la educación. Estudió Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes y desde entonces comenzó a abrirse paso en un país profundamente desigual, donde los privilegios se heredaban y las leyes se torcían al gusto del poderoso. Pero Juárez no se detuvo. Desde el Congreso local, el Ministerio de Justicia y luego como presidente, se propuso desmontar los pilares de un México dominado por dos grandes fuerzas, el ejército y la iglesia. Y es que en el siglo XIX la ley no era para todos, esa es una realidad. El clero poseía una tercera parte de las tierras del país, los militares y los sacerdotes no podían ser juzgados por tribunales civiles, la Constitución era más ideal que realidad. Y fue ahí donde Juárez y los liberales decidieron intervenir. No con violencia, aunque la historia estuvo plagada de ella, pero con ley. Las llamadas leyes de reforma no fueron simples decretos administrativos, fueron auténticos cimientos de una nueva arquitectura jurídica. Hablo de la ley de Juárez, que fue más o menos alrededor de 1855, y eliminó los fueros eclesiásticos y militares. Y esto trajo que por primera vez en México se establecía que todos los ciudadanos, sin importar su investidura, serían juzgados por los mismos tribunales. También, gracias a Juárez, tenemos la ley Lerdo, la cual ordenó la desamortización de los bienes comunales y eclesiásticos con el argumento de repartir tierras y dinamizar la economía rural. También tenemos la ley Iglesias, la cual prohibió el cobro de derechos religiosos a los más pobres. Y en 1857 se promulgó una nueva constitución, más audaz que cualquiera otra hasta este momento, porque reconocía la libertad de cultos, de expresión, de asociación y el principio de igualdad ante la ley. La verdad es que fue un parteaguas y el poder civil se afirmaba sobre el religioso, la ley por encima del dogma. Pero esto no fue gratuito, porque las leyes de reforma desataron una guerra civil seguida de una invasión extranjera. El Imperio francés, apoyado por los conservadores mexicanos, impuso a Maximiliano de Habsburgo como emperador. Mientras tanto, Juárez, con el gobierno legítimo, huía de ciudad en ciudad, resguardando la Constitución desde un carruaje, negándose a renunciar a los principios republicanos. Ese es quizá uno de los gestos más poderosos de su legado. En medio de la guerra no abolió la Constitución, no suspendió las leyes, no se proclamó dictador. Sostuvo que la legalidad debía prevalecer aun cuando el país se tambaleaba. Juárez gobernó desde la ley, no desde la fuerza. Y eso en la historia de México, vaya que es mucho decir. Ahora bien, hay que ser honestos, también hay personas que opinan que Juárez no fue perfecto. Su permanencia en el poder, prolongada mediante reelecciones, generó críticas e incluso entre sus aliados. Y su visión centralista chocó con la pluralidad del país. En sus últimos años gobernó con mano dura, debilitando contrapesos. Y por supuesto, las leyes de reforma, si bien fueron progresistas en su tiempo, también tuvieron efectos contradictorios. Uno de ellos puede ser que la desmortización de tierras terminó beneficiando pues a élites económicas, dejando a comunidades indígenas sin propiedad comunal, lo que años después alimentaría el conflicto agrario en la revolución. Juárez fue humano, fue estratega, fue político, pero por encima de todo, la verdad es que fue un constructor de instituciones.
Hoy su figura aparece en discursos de todos los colores, pero ¿realmente estamos siguiendo su ejemplo? Porque la verdad es que no basta con citarlo, no basta con colgar su retrato en todas las oficinas públicas, no basta con imprimir su cara en los billetes de 20 pesos. Honrar a Juárez es respetar la división de poderes. Honrar a Juárez es garantizar que nadie esté por encima de la ley, ni el clero, ni el ejército, ni los políticos. Honrar a Juárez es defender una justicia imparcial, autónoma y profesional. En un país donde el poder judicial es constantemente atacado, donde las leyes a veces no se modifican por capricho y donde el discurso oficial se convierte en dogma, recordar a Juárez no es un ejercicio histórico, es un acto de resistencia. Hasta aquí el comentario, Gerardo. Así es, digo, importantísimo en la historia, ¿no? Benito Juárez, sino nada más con el tema del puente, ¿no? Que algunos todavía, pues de manera, pues de chiste, ¿no? Le agradecen por el puente, pero no, digo, significó por muchas cuestiones en la historia de nuestro país. Así es, Gerardo. Pues bueno conocer la historia y esperemos que esto resuene con la audiencia. Así es. Gracias, María.